Grabar acá. Perdón por la tardanza. Entiendo que me está observando en dos pantallas, ¿es así? No, solo en una. Solo en la una, doctor. Solo en una. ¿Me ven de frente o de lado? De frente. Ahorita de lado. O no, ahorita de frente. Bueno, eso no es no es trascendente, perdón. Entonces voy a compartir la pantalla en este momento. Está ¿Están observando tal compartiendo vez? pantalla. Sí, están observando la pantalla compartida, ¿verdad? Sí, doctor. Sí. Perfecto. No hay ningún sonido o interferencia. No, ninguna, doctor. No, doctor. Gracias. ¿Cómo les está yendo con la tarea? ¿Tienen alguna duda sobre la tarea? Buenas noches, doctor y compañeros. Buenas noches. Bien, como conocen, pasamos ahora al análisis de otro texto, un texto que tiene que ver con las instituciones políticas que recoge una constitución. Este texto es quizá un poco más complejo, es bastante técnico. Entonces, la evaluación que se aplica respecto de este texto ya en el examen final o los cuestionarios, lo que exige básicamente es comprensión lectora, no tanto que ustedes puedan analizar el texto así de forma tan técnica. Lo importante es al menos comprender lo que el texto quiere decir. Luego habrá tiempo ya si ustedes profundizan en este campo para analizar más a fondo estos temas. En todo caso, lo que se podría colegir a partir de la lectura de este texto es que el debate sobre las instituciones políticas es un debate bastante, podríamos decir, sofisticado a nivel de la ciencia, y de la ciencia política, quiero decir, y también a nivel del derecho constitucional. En otras palabras, intentar cambiar instituciones exige argumentos fuertes y sobre todo exige tener claros los propósitos de un cambio institucional. Por ejemplo, ustedes en su tarea intentan proponer un cambio institucional con el objetivo de alcanzar un fin determinado. Entonces, supongamos que su objetivo es darle mayor estabilidad al presidencialismo ecuatoriano. Eso requiere de muchos cambios en varias partes de la Constitución, requiere de que esos cambios sean adecuados para el contexto que vivimos actualmente, se requiere que esos cambios también sean adecuados para la estructura económica, social y cultural. Cuando hablo de estructura, hablo de cuestiones que no cambian fácilmente. Por ejemplo, no cambia fácilmente la cultura de la población, no cambia fácilmente el predominio de ciertos grupos económicos en el país, no cambia fácilmente la forma de organizarse de la sociedad. Entonces, todo eso se piensa a la hora de analizar lo que Sartori llama ingeniería constitucional. ¿Están observando la pantalla? ¿Se lee tal vez la diapositiva que acabo de proyectar? Sí, doctor. Sí se lee. Perfecto. Perfecto, un segundo nada más. Un segundo. Un segundito nada más. Bien, en esta diapositiva que ustedes tienen en pantalla, la primera sería constitucional, y la respuesta que da Sartori a esta pregunta es la siguiente. Sartori dice que se trata de un área de la ciencia política. Yo agrego que también es un área del derecho constitucional, porque
parte del conocimiento en el campo del derecho constitucional guarda relación con el diseño de instituciones a nivel constitucional. Ahora, esta área de estudio se ocupa del estudio de estructuras políticas y formas institucionales. Por ejemplo, constituciones. Otras formas institucionales son las leyes, son los reglamentos. Cuando se habla de formas, estamos hablando de documentos jurídicos. Ahora, estas fórmulas tienen un objetivo, por general, formular o diseñar instituciones que controlen y canalicen la conducta mediante castigos y recompensas. Siempre fueron pensadas las constituciones así, al menos desde los padres fundadores del constitucionalismo norteamericano. La idea de las constituciones era canalizar y controlar la conducta. Y para eso se utilizaban mecanismos, castigos y recompensas. Entonces, desde esa perspectiva, las constituciones son vistas como máquinas o mecanismos que deben funcionar y producir algo. Por eso es que está desencaminada la visión de la Constitución como un texto que recoge meras aspiraciones. La idea de una Constitución debería ser principalmente esta, la de tratar de orientar la conducta a través de castigos y recompensas y de hacer funcionar algo. Por ejemplo, hacer funcionar el sistema presidencial ecuatoriano, al menos permitiendo que los presidentes terminen el periodo de gobierno cada 4 años. Por ejemplo, lograr que las políticas públicas en Ecuador partan de ciertos consensos mínimos, es decir, depende de los propósitos. Por ejemplo, generar un poquito más de igualdad. Y para eso hay que pensar también en estructura política. ¿Cuáles son las críticas tradicionales a la ingeniería constitucional que vimos, por ejemplo, en las semanas anteriores? O sea, para muchos politólogos el institucionalismo es un viejo legalismo. En otras palabras, cuando la ciencia política se desarrolla a partir de las facultades de derecho, señalando que lo que estudiaban los abogados eran simplemente normas y que esas normas no estaban conectadas o que esas normas se estudiaban en abstracto, sin analizar el contexto en el que esas normas eran creadas. Entonces, el institucionalismo para algunos politólogos todavía es parte de ese viejo legalismo. Otros autores, por ejemplo, pensemos en Zborski, que fue analizado la semana anterior. Para Zborski, la política real está bajo la política, en las clases sociales y en los factores económicos subyacentes. Ahí está lo que verdaderamente importa para comprender la dinámica del poder, según esos autores. Para otros autores, por ejemplo, para los que se dedican a la cultura política, la política real es producto de la cultura política y no de formas institucionales. En otras palabras, más importante que la Constitución, más importante que las instituciones electorales o el sistema de gobierno, es la cultura política para comprender lo que pasa a nivel político en un país. Y ya vamos a ver que Sartori no es alguien que se adhiere o a los institucionalistas o a los estudiosos de la cultura política, es alguien un poco más razonable, que considera que ambos factores son importantes. Ahora, los defensores de la ingeniería constitucional, es decir, de esta, podríamos decir, ciencia que intenta pensar qué instituciones diseñar en un país en un momento determinado. Los defensores de esa ciencia sostienen que conductistas, marxistas y culturalistas han exagerado el punto, sostiene Sartori. Y cita los casos de India y Japón para señalar que, por ejemplo, en un país como India, mucho más desigual que Ecuador, donde 300 millones de personas son analfabetas, donde si bien hay varios ricos en Nueva Delhi, la mayor parte de la población todavía está excluida de servicios básicos y demás. En un país como India existe la democracia occidental, al menos funcionan relativamente bien las instituciones electorales, las instituciones políticas, la independencia de poderes. Entonces, es algo extraordinario que eso pueda pasar en un país como la India. Y Japón también, que viene de una tradición nipona, autoritaria, de los samuráis, de los emperadores, etcétera, etcétera, también hizo funcionar la democracia occidental. Entonces, estos ejemplos le sirven a Sartori para afirmar que los teóricos del conductismo, que sostienen que la conducta no se ve orientada por instituciones, es más, los teóricos del conductismo ahora están apoyados de alguna manera por los neurocientíficos, porque sostienen que la conducta de la mayor parte de nosotros obedece no a instituciones externas, sino sobre todo a lo que sucede en el cerebro.
bueno, los marxistas que hablan de la estructura económica, ¿verdad?, como determinante y de las instituciones políticas como superestructura, y los culturalistas que sostienen que básicamente las creencias de la gente y las actitudes de la gente son lo importante, ¿verdad? Todos ellos han exagerado el punto al decir que las instituciones no sirven de nada. Esa es la crítica de Sartori, y luego proponen la idea de la Constitución como máquina. Entonces, la Constitución puede ser vista como una estructura basada en incentivos. Ahora, si ustedes, por ejemplo, piensan en la Constitución de Ecuador como una estructura basada en incentivos, es una estructura relativamente compleja. Entonces, un cambio, por ejemplo, a nivel del sistema de representación, tiene que ver con las rondas electorales, con la segunda vuelta electoral, por ejemplo, del presidente. Tiene que ver con las atribuciones que tiene el presidente. Tiene que ver con la relación ejecutivo-legislativa. Entonces, cualquier cambio que ustedes quieran proponer, por ejemplo, en la tarea final, debe realizar ese análisis, porque lo que ustedes cambian en una parte puede tener efectos en otra parte de la Constitución. Bien, los componentes fundamentales de la maquinaria constitucional, según Sartori, son A, los sistemas electorales, B, los regímenes de gobierno. Es decir, esos dos son los componentes fundamentales de la maquinaria constitucional y no otros. Bien, los sistemas electorales, entonces, vamos a hacer un análisis bastante breve. El tema es bastante técnico y no hay tiempo suficiente. Cualquier duda, como ustedes saben, para eso está la sesión de tutoría. Pero bueno, aquí yo les pongo un link de un manual de idea internacional. Este quizá es el manual más conocido a nivel mundial, porque se publica en varios idiomas, sobre sistemas electorales. Es un manual que se va actualizando constantemente. Entonces, yo les voy a pasar esto por el chat para que lo vean. Y sería bueno que si quieren profundizar en estos temas o quieren comprenderlos mejor, lo revisen, está en español. Bien. Volvamos entonces. Los sistemas electorales determinan algo relativamente simple, el modo en que los votos se transforman en curules. Ahora, esos votos para transformarse en curules pueden pasar por distintos sistemas. Se habla de sistemas mayoritarios y de sistemas proporcionales. Entonces, hay como incluso combinar esos sistemas y en esos casos se habla de sistemas mixtos, mayoritarios y proporcionales al mismo tiempo. Esos votos entonces se convierten en escaños o se convierten en un líder político elegido, dependiendo de cómo se maneje el sistema electoral. Ahora, el sistema electoral no solo define cómo vamos a convertir los votos, sino que además influye en el elector. Es decir, el elector, en función del sistema electoral, puede votar por personas, por partidos, puede votar también en función de ideologías o de personalismos. Y obviamente, algo que no está aquí que debo agregar es que obviamente el sistema electoral influye en los actores políticos. Por eso es que los actores políticos todo el tiempo intentan cambiar el sistema electoral. Ese es el cambio más recurrente, por ejemplo, en Ecuador, intentar cambiar el sistema electoral. Bien, hablemos ahora del sistema mayoritario. Un sistema es mayoritario si la votación se hace en distritos de un solo representante, en el que el triunfador se lleva todo. Lo que llaman los estadounidenses el sistema del primero que cruza la meta. First past the post, dicen los americanos. El primero que cruza la meta. Este sistema es mayoritario por excelencia. Ahora, todo lo contrario, un sistema en el que la votación sea por distritos de 2 o más representantes es proporcional. Claro está, cuando los sistemas son apenas de 2, cuando los distritos apenas son de 2 representantes, como en Chile, por ejemplo, eso está más cerca del mayoritarismo que del sistema proporcional. ¿Cuáles son las características de los sistemas de mayoría según Sartori? Por ejemplo, el sistema de mayoría que se aplica en el presidencialismo ecuatoriano. Buscan un vencedor indiscutible y no una correcta distribución de las votaciones, ¿verdad? El que tiene más votos gana todo.
Eso es lo que exige el sistema de mayoría. Los sistemas de mayoría requieren una mayoría relativa o absoluta. Por ejemplo, en la doble ronda electoral, la mayoría debe ser absoluta. En Ecuador, por ejemplo, antes del 90 hasta el 90, perdón, antes del 78 se elegía presidentes en una sola vuelta. Con el regreso a la democracia se estableció la doble ronda electoral. Entonces había presidentes que podían ejercer su mandato con el 25% de los votos, en tanto que hoy en día, como ustedes saben, se requiere una mayoría absoluta. Se establecen generalmente distritos de un solo representante en los sistemas de mayoría. Nosotros no tenemos experiencia sobre eso, nunca lo hemos hecho. Esto, por ejemplo, funciona en la India, en Inglaterra, en Estados Unidos. Quien triunfa en ese sistema representa una verdadera mayoría, es decir, más del 50%. Bueno, esto es relativo porque hay países en los que un partido, por ejemplo, puede ocupar más del 50% de los... Perdón, aclaro esto. En efecto, triunfa el partido que tiene mayoría, pero por lo general a la hora de distribuir los escaños, la distribución no suele ser proporcional. Por ejemplo, el PRI puede tener 50% de los votos y tener 60% de los escaños en el Parlamento. Estos son fenómenos propios de la representación en los sistemas mayoritarios. Ahora, también hay sistemas plurales o de mayoría es lo mismo, de una sola elección. Por ejemplo, en Inglaterra hay sistemas de mayoría absoluta que suelen recurrir al voto alternativo o al sistema de doble ronda. Esto es algo que defiende Sartori, el sistema de doble ronda, ya lo vamos a ver después. Porque con doble ronda, por ejemplo, si ustedes tienen candidatos en un distrito, tienen un candidato que obtiene 30, otro que obtiene 20% de los votos. Con el sistema mayoritario simple, el que tiene 30% de los votos se lleva el escaño por ese distrito. Pero si hiciéramos un sistema de doble ronda en un sistema mayoritario, entonces obligaríamos a que los dos primeros vayan a una segunda ronda. Por ejemplo, pensemos en dos candidatos asambleístas y que de ahí elijamos al que represente a la mayoría, como hacemos con el presidente. Quizá eso generaría mayor cercanía entre representantes y representados, cosa que en realidad en Ecuador no está garantizada por el sistema ni proporcional. Y bueno, como no hemos tenido el mayoritario, no podemos experimentar. De premio a la mayoría, 2/3 partes de los escaños se conceden a los partidos que obtuvieron más escaños y una tercera parte se distribuye de forma proporcional, por ejemplo, Uruguay. Esto también hacía Argentina, algo parecido hacía México. Esta es una forma de limitar a las mayorías absolutas, pero también de garantizar lo que se llama gobernabilidad. Un problema endémico de Ecuador es precisamente ese, o de Brasil, por ejemplo, presidentes que obtienen más del 50% de los votos y que terminan con parlamentos que representan apenas el 40, el 30% de los votos, lo que dificulta mucho la gobernabilidad. Entonces, se puede utilizar este tipo de mecanismos para favorecer la gobernabilidad. El apoyo a las colisiones en sistemas fragmentados también es algo que Sartori sostiene que tiene que ver con el premio a la mayoría. Y una forma de, por ejemplo, aquí hay una propuesta, un ejemplo del tipo de cambios que se pueden proponer, qué sé yo, en su tarea o ya a la hora de argumentar que se podría cambiar en el sistema ecuatoriano. Por ejemplo, Ecuador tiene un sistema fragmentado. En un sistema fragmentado las coaliciones se dificultan, ¿verdad? Sin embargo, si exigimos que, si supongamos que cambiamos los distritos y hacemos votos, y hacemos que el 70% del Parlamento se elija por votación mayoritaria, pues, en el sistema mayoritario. Entonces, una forma de lograr que todos estos grupos de centro que están por ahí pululando hacia la izquierda y a la derecha se unan, es obligarlos a hacer una coalición. De esa manera podrían llegar al Parlamento y, por otra parte, podríamos exigir que se mantengan unidos, quitándoles el premio a la mayoría en caso de que esa unión se deshaga. En otras palabras, esto es una constricción, esto es una restricción. Obviamente, esto es bueno en teoría, en la práctica, en países como Ecuador es difícil hacer cumplir reglas así, pero supongamos que funcione, esa es una
una propuesta de Sartori. Bien, ahora veamos los sistemas de votación proporcional. Pero antes, si ustedes gustan, podemos hablar un poco del sistema de mayoría. Si tienen alguna duda o en su defecto, continúo. Bien, sigamos entonces. Decía que los sistemas de mayoría eligen un solo ganador por cada distrito. En tanto que el sistema proporcional, como el que tenemos en Ecuador, permite elegir varios representantes por distrito. Los representantes pueden formar listas cerradas, como la que se estableció en la nueva reforma al Código de la Democracia, que obliga a elegir conforme al rango determinado por el partido, o abiertas, que nos permiten elegir entre listas, como sucedía en Ecuador hasta la última elección. La lista libre, entonces. Las listas libres han sido críticas en Ecuador. Los politólogos de centro derecha se cansan de criticar las listas libres, dicen que este es nuestro mayor problema, que por eso el sistema de partidos no funciona, y sostienen que las listas libres han sido criticadas precisamente porque generan indisciplina, porque no permiten el fortalecimiento de los partidos, porque favorecen el control de los partidos por parte de oligarcas, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que personalmente me parece que cambiar listas libres a listas cerradas y creer que eso va a modificar el sistema de partidos y demás, quizá es algo que tiene que ver mucho con la esperanza y no tanto con la ciencia, porque la verdad es que un país como Ecuador, con sus características, difícilmente mejoraría con el mero cambio de listas cerradas a abiertas. Luego vamos a ver cómo nuevamente los políticos van a proponer listas abiertas e incluso candidatos independientes, porque así sucede con sistemas altamente inestables. Pueden establecer una barrera o un umbral de ingreso al sistema, por ejemplo, devolución del 50% de financiamiento si los partidos obtienen menos del 4% de los votos, algo que exige el Código de la Democracia en Ecuador. O, por ejemplo, en Ecuador también se eliminan a las organizaciones políticas que no obtienen un porcentaje de votos, me parece que es del 3 o 4, ahí quizá ustedes me puedan corregir, pero eso impide que los partidos puedan seguir existiendo. Mientras más alto es el umbral, se favorece más a los partidos mayoritarios y se elimina a los partidos pequeños. Esto quizás sí es necesario en sistemas altamente fragmentados. Por ejemplo, ahora mismo Brasil tiene un sistema altamente fragmentado, más fragmentado que Ecuador. Yo creo que Ecuador con la doble vuelta, con la elección de los diputados, de los asambleístas en la segunda ronda, ya resolvió este tema. No creo que el problema pase por la fragmentación. Se pide entonces, la proporcionalidad está determinada por el tamaño del distrito electoral. Esto es algo también importante. Es decir, no sirve de mucho que en la asamblea cambien el método de Hunt y propongan el método Webster, y creyendo que eso va a favorecer la proporcionalidad, porque más importante que el método matemático es el distrito electoral. Y la Asamblea recientemente no dio paso a cambios en un artículo que permite reducir establecer distritos con pocos representantes. En estos distritos con pocos representantes, como los que se crearon en 2012, es más posible que se favorezca al partido mayor, al más grande, ¿verdad? Como hizo Alianza País ya en el gobierno de Rafael Correa. Y esa misma regla podría funcionar para el nuevo candidato presidencial que tenga mayor apoyo. Doctor, de ahí es donde Sartori nos dice que efectivamente dentro de estos sistemas de RP, es decir, representación proporcional, cuando el distrito, o más bien dicho, cuando los participantes son más grandes, se entiende, hay una aplicación mayor de democracia, según Sartori. O sea, bueno, Sartori no cree que esto tenga que ver con más o menos democracia, sino con más o menos proporcionalidad. O sea, Sartori no es un defensor de los sistemas mayoritarios, de los sistemas proporcionales, sino de los sistemas que funcionan. Entonces no recuerdo la verdad esa parte del texto. No sé si fui claro, Bismarck. Sí, sí, doctor, o de pronto soy yo el que
el que ha tenido un lapsus en ese sentido, pero en todo caso entendí que estaba relacionado con el número del distrito, si era mayormente, claro, bien dice usted, era un tema de, se hacía más proporcional, ¿no? Sí, bueno, eso tiene que ver con otro tema que llaman gerrymandering, ¿verdad? Que está aquí, el hecho de crear distritos ad hoc. Entonces, esto sí critica Sartori. Esto sí critica, el crear distritos ad hoc para tratar de concentrar los votos, ¿verdad? Y esparcir los votos de los oponentes. Lo que hizo Alianza País la última vez que aplicó esta técnica. Solo que al parecer a todos los partidos con intención de llegar con un presidente les conviene. Entonces no se cambió esa regla del código de la democracia. Esto obviamente genera un poco menos de proporcionalidad, pero eso no quita que el sistema siga siendo proporcional. Entonces, lo que sí se sostiene desde los especialistas es que cuando mayor sea el distrito, mayor será la proporcionalidad. En la página 20 del texto va a encontrar eso. La mayoría de los especialistas concuerdan en que, como principio general, un distrito de entre 3 y 7 escaños funciona muy bien. He sugerido que un número de escaños menor opera mejor en la práctica que un distrito con una magnitud de un número par, por ejemplo en Chile. En otras palabras, si analizamos la práctica de los sistemas electorales en distintos países, tampoco es tan catastrófico esto de que el distrito sea de 3 o 4, como sucede en Ecuador. Incluso eso es saludable para generar lo que se llama la gobernabilidad en un país ingobernable, como se dice en Ecuador, aunque eso no es suficiente. Hay países que ya exageran, obviamente, con el tamaño de los distritos, como Chile, por ejemplo, que apenas permite obtener 2 representantes y, por tanto, deja por fuera a todos los partidos minoritarios. Las fórmulas que habíamos mencionado también influyen, según Sartori, ¿verdad? Las más utilizadas, la de mayor residuo, la de mayor promedio, el método Centun-Lig, se ubica en un punto medio de proporcionalidad entre los 2 métodos anteriores. Que, claro, cada una de esas fórmulas favorece a los partidos más grandes o a los partidos más pequeños. Pero las fórmulas no hacen que un sistema sea mayoritario o que un sistema sea proporcional. Eso es importante. Por eso esta sentencia del anterior Tribunal Constitucional señalando que el método de Hond era inconstitucional es bastante discutible. O sea, ¿en qué fundamento científico se basó el Tribunal Constitucional si el método de Hond, como el de mayor residuo, y el Webster y demás son métodos que se utilizan en los sistemas proporcionales? ¿Verdad? Quizá más bien fue una sentencia orientada por fines políticos. Quizá eso dependió de quién controlaba el Tribunal Constitucional en ese momento. Bien, ahora vamos entonces al sistema proporcional. Decíamos, perdón, ya estamos acabando esto. Este es el sistema proporcional, entonces. La diferencia básica tiene que ver con el número de representantes que se eligen. Y también, obviamente, con la forma como se distribuyen los votos. En el mayoritario, el que gana en el distrito se lleva el escaño, incluso sin tener la mayoría de los votos. Y en el proporcional hay un esfuerzo por trasladar el número o por hacer que exista congruencia entre el número de votos y el número de escaños. Bien, ya hablamos de esta idea de modificar los distritos electorales, ¿verdad? A través de voto limitado, de la creación de distritos ad hoc. Este tipo de manipulaciones a los sistemas electorales son utilizados para reducir la victoria de la mayoría. Para Sartori, la creación de distritos ad hoc es no solo ilegal, sino que también inmoral, y cree que hay otras alternativas para asegurar la representación de minorías, como el darle más votos, por ejemplo, a las minorías, o incluso el propio voto limitado, que quiere decir que usted tiene menos votos que el número de candidatos a elegir. Por ejemplo, aquí en Loja se eligen 4 diputados y yo podría elegir solo 3. Esa es la idea de
de modificar o de asegurar la representación de las minorías, dejando el otro voto como un voto opcional para las minorías. Pero bueno, estas son ya cuestiones de manipulación del sistema electoral. Bien, otra pregunta que se plantea Sartori en el texto es si votamos por personas o votamos por partidos. Entonces sostiene Sartori que en los distritos con un solo representante los rasgos individuales de un candidato son primordiales. Por eso en Ecuador quizá se explica el hecho de que tengamos, pues, así como hay gente decente y relativamente inteligente en el Parlamento, o inteligente, perdón, también tenemos gente con una preparación bajísima y sin formación, o que viene del mundo del espectáculo, y es que el sistema que tenemos elige varios representantes, no uno solo. Entonces los rasgos individuales dejan de ser primordiales. Más bien, en un sistema proporcional en el que existe votación por el presidente en una segunda vuelta, existe un efecto arrastre, ¿verdad? Entonces el presidente va llevando todo el circo. Los rasgos personales son menos importantes en distritos con varios representantes. El emperador romano, y aquí utiliza un ejemplo histórico, Sartori, Calígula, ¿verdad? Nombró senador a su caballo. Y haciendo un símil, uno también, si tiene popularidad y quiere ser presidente, puede llevar cualquier tipo de asambleísta. Los partidos tienen control sobre la lista cerrada, en tanto que sobre una lista abierta el control se dificulta. Por ejemplo, con la última reforma que hizo la Asamblea Nacional al Código de la Democracia, la lista ya para las próximas elecciones estará cerrada, uno podrá elegir solo un partido y eso permite mayor control por parte de los jefes partidarios. Aunque, a decir verdad, el control de los jefes o de los caciques sobre los partidos ya existía en Ecuador. Y eso tiene que ver con otras variables más bien, como por ejemplo la influencia que tiene el sistema presidencial en el sistema político. Esto obviamente para poder ser analizado de forma más clara requiere que leamos la segunda parte del texto para que tengamos una mayor claridad sobre cómo se conecta el sistema electoral con la forma de gobierno. Algo que discute luego Sartori, luego de analizar brevemente sistemas mayoritarios y proporcionales, es la importancia de los sistemas electorales. Bueno, los políticos, como ustedes saben, le dan mucha importancia, por eso es que luchan constantemente por cambiarlos. Esa es la mayor lucha de los actores políticos en Ecuador, tratar de cambiar las instituciones para amarrar a los demás y no amarrarse a sí mismos. Ahora, hay gente que sostiene que los sistemas electorales son como leyes científicas. Sartori sostiene que no, y que aunque Duverger, ¿verdad?, decía que los sistemas plurales tienden al bipartidismo y que la representación proporcional tiende al multipartidismo, eso no siempre se verifica en la realidad. Y eso es lo que sucede con las leyes en ciencias sociales o en ciencia política. Si ustedes tienen excepciones a las reglas o a las leyes, dejan de ser leyes. Y es que tenemos sistemas en el mundo, tenemos sistemas proporcionales que generan bipartidismo. Eso obviamente contraría la idea de este autor francés. Después de un análisis sobre hipótesis bastante sofisticado, sería bueno que ustedes lean con mayor detenimiento. Yo no les pongo aquí porque necesitaría mucho tiempo. Sartori sostiene que los efectos de los sistemas electorales son dos, al menos. El primero sobre el votante. El sistema electoral tiene un efecto represor, manipulador, limitante, coercitivo. Y eso es algo que los ecuatorianos lo vivimos desde hace algún tiempo, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, nos obligan a elegir solo partidos, nos quitan la posibilidad de elegir a, no sé, un ciudadano que nos atrae, que nos parece inteligente, pero que está en otro partido. Y eso para ciertos ciudadanos puede ser algo represor. Cuando manipulan los distritos, el efecto puede ser manipulador, ¿verdad? Cuando hacen estos distritos ad hoc. Limitante también cuando nos dicen que tenemos, por ejemplo, un solo voto por distrito y no los tres. Eso pasa en otros países. Yo creo que eso incluso sería positivo en Ecuador porque
la gente pensaría bien su voto y pensaría a quién darle el voto. Coercitivo también, no podemos cambiar los sistemas electorales, entonces el elector se ve obligado por el sistema electoral. Entonces, hay algo que está claro, los cambios en los sistemas electorales, claro que producen efectos. Ahora, quienes sostienen que esto no es tan importante son aquellos que analizan la influencia de los sistemas electorales en la democracia, y eso ya es otro tema. Una cosa es que podamos manipular a sus electores, que podamos establecer límites. Otra cosa es que hagamos de un país más democrático con reformas electorales, ¿verdad? Eso es algo que en criterio de varios autores no está comprobado. O un país más igualitario, más desarrollado, eso no tiene nada que ver en realidad. Tiene muy poco que ver con sistemas electorales, aunque los politólogos crean que los sistemas electorales son lo máximo. Otro efecto es el efecto fuerte. Los sistemas mayoritarios o inexistentes. Hay un efecto fuerte en los sistemas mayoritarios, porque eso básicamente define el gobierno, incluso antes de las elecciones. Y puede ser también un efecto casi inexistente en los sistemas altamente proporcionales, ¿verdad? Cuando nos permiten elegir entre varios partidos, entre listas, entonces uno tiene total libertad para elegir a quien quiere, coge de un partido, de otro, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, ahí el elector no está para nada condicional. Bien, sobre el número de partidos también se producen los efectos sobre los sistemas electorales. Hay un efecto reductor, por ejemplo, el umbral que establece el Código de la Democracia, que permite eliminar partidos que no alcanzan cierto umbral en los votos, cosa que no sucedía en Ecuador antes. Eso es bien importante. Es más, si aumentamos más el umbral, eliminamos más partidos, pero ahí corremos el riesgo de dejar subrepresentado a cierta minoría del país, por ejemplo, la extrema izquierda en Ecuador. Se debe contar los partidos que hacen alguna diferencia, sostiene Sartori. Es decir, hay muchos partidos pequeñitos, partidos de arriendo les llaman en Brasil, partido de aluguel. Estos partidos pequeñitos pareciera que no tienen ninguna importancia, pero ya hemos visto, por ejemplo, que un partido como el PRE, con un voto, tiene importancia en Ecuador, ¿verdad? Porque quizá tiene potencial para presionar, por ejemplo se llama PRE-FE, me parece, o tiene potencial para formar coaliciones. Entonces, FE o el PRE le daban duro al gobierno de Moreno, ¿verdad? Hasta que le repartieron por ahí los hospitales y de pronto se hicieron aliados del gobierno y dejaron de criticarlo. Eso da cuenta de la importancia de un partido, porque en todo caso FE o el PRE sí movilizan un electorado en regiones de la costa. Bien, ¿cuál es la mejor opción? Aquí Sartori obviamente realiza una digresión bastante amplia y yo la copié de forma literal para que las diapositivas les sirvan y para identificar las partes principales del texto. Pero sus argumentos obviamente no son como leyes matemáticas. Su conclusión obviamente es que ningún sistema es mejor en todos los casos. Y esta conclusión es la más aceptada en el debate politológico. Incluso en el manual que les recomendé que lean al principio, el argumento principal es que ningún sistema es mejor en todos los casos. Es decir, el sistema mayoritario puede funcionar en la India, pero no necesariamente va a funcionar en Ecuador. El sistema proporcional puede funcionar en los países europeos, pero quizá no funcione en Estados Unidos. Entonces, todo va a depender. Sin embargo, aunque no se puedan establecer leyes, Sartori recomienda lo siguiente. Sostiene que las elecciones pluralistas pueden defenderse más adecuadamente sobre la base de lo que he denominado la gobernabilidad diluida. Las pluralistas o mayoritarias, ¿verdad?, son defendibles pero con gobernabilidad diluida. Esto es argumentando que propician que no haya mucha fragmentación partidista y que en consecuencia es más probable que resulten en gobiernos efectivos que los gobiernos de ERP. Esta es la tesis que ha orientado toda la reforma, que orientó la política mexicana la mayor parte de su historia democrática, ¿verdad? Al menos después de la Revolución Mexicana. Por eso cuando Vargas Llosa visitó México y le preguntaban
qué opina de la democracia mexicana, ahí delante de Octavio Paz. Vargas Llosa dijo, es la dictadura perfecta. Y es que en México había elecciones, había gobernabilidad garantizada, pero el partido oficialista, el PRI en ese entonces, controlaba en realidad la mayor parte del Estado mexicano. Y es que en México incluso se controla la elección a nivel local. Entonces, las elecciones pluralistas pueden favorecer eso. Y eso, en teoría, es mejor, pero ya si analizamos los efectos de un sistema mayoritario, por ejemplo, en México, o los efectos de un sistema relativamente proporcional en Brasil, ya en otros ámbitos, pensemos en democracia, derechos humanos, igualdad, la verdad es que esos dos países se parecen mucho en exclusión, en concentración de la riqueza, es decir, en índice de desarrollo humano, así como hay gente muy rica en ambos países, la mayor parte de la gente está excluida y demás, en cultura política. Entonces, o sea, al parecer los sistemas electorales no son tan importantes, ¿verdad? Por otra parte, en el otro extremo debe reconocerse que los sistemas con distritos electorales de un solo representante también pueden producir el desmembramiento de un sistema político en segmentos locales y resultar en políticas localistas. Esto pasa si, por ejemplo, en Ecuador establecemos un sistema con elección mayoritaria en distritos de A1. Lo que podríamos despertar es nuevamente el localismo y el caudillismo en algunas regiones del país, y eso podría dificultar un poco el llegar a consensos y el crear políticas a nivel nacional. Son riesgos que existen, pero no son leyes, como he mencionado. Entonces, sostiene en síntesis Sartori que esos sistemas son adecuados siempre que permitan gobernabilidad diluida, es decir, una gobernabilidad que se pueda limitar. Por ejemplo, en Ecuador, en la época de Rafael Correa, el partido de gobierno logró tener una mayoría absoluta y eso dificultaba el control por parte de la asamblea si le agregamos el hecho de que el gobierno además controlaba las otras funciones del Estado. Si hubiéramos tenido instituciones electorales que establezcan o que permitan una gobernabilidad diluida, el partido mayoritario no podría tener la mayoría absoluta, valga la redundancia, porque se pueden establecer restricciones. Por ejemplo, usted puede tener el 50% de los votos y el resto se reparte, independientemente de cuántos votos. Si el 100% de la gente vota por el partido del presidente y el presidente quiere establecer una dictadura plebiscitaria, pueden existir instituciones electorales que limiten su mayoría, por ejemplo, al 70%, y que el resto se reparte entre los partidos de forma proporcional. Eso es lo que se hace en México, ¿verdad? Bien, entonces la idea es garantizar gobernabilidad, pero no autoritarismo. Esa es la idea de Sartori. En tanto que respecto a los sistemas proporcionales, sostiene Sartori que sus grandes méritos históricos, ¿verdad? Es básicamente esto de mezclar la representación adecuada y de gobernabilidad suficiente. O sea, por una parte, la gente se siente representada, siente que sus votos sirven de algo, que sus votos no se dividen, que si el 30% vota por PA tiene el 30% de los escaños en el Parlamento. Entonces eso genera una percepción de justicia en la representación. Entonces la representación es más adecuada y por otra parte la gobernabilidad también puede ser suficiente, aunque la verdad los únicos países donde la gobernabilidad se ha garantizado con representación proporcional son los países europeos. Y solo después de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, Alemania cayó en el totalitarismo con partidos muy disciplinados y desarrollados. Bien, entonces la RP es mejor cuando se la corrige, dice Sartori. Y la RP puede ser de ayuda y de hecho necesaria para sociedades particularmente difíciles, como se dice en las argumentaciones de Nordlinger y en la primera parte de Licht. Quizá este sea el caso ecuatoriano y quizá por esto nuestros reformadores institucionales optaron por la RP. O sea, quizá la sociedad ecuatoriana, debido a sus diferencias regionales, a sus diferencias de clase, a sus diferencias étnicas, es particularmente difícil. En esos casos es mejor un sistema proporcional. Por otra parte, en su forma pura, la RP, como se intentó en Ecuador en algunos periodos, tiene efectos contraproducentes. Y en el paquete extremista, sus efectos aumentan y puede convertirse en el beso de la muerte, dice Sartori. Eso es lo que pasó en Ecuador cuando se permitía renovar el Congreso,
cuando se permitía elegir independientes, cuando la elección de los parlamentarios no se realizaba en la segunda, atada a la segunda ronda del presidente. Entonces, obviamente que hay malas reformas. No estoy diciendo aquí que no sea importante pensar en sistemas electorales. Los sistemas electorales mejoran las cosas. Es decir, hay sistemas electorales que al menos no empeoran las cosas. Y hay otros que son terribles en realidad, que generan mayor inestabilidad. Y yo creo que Ecuador ya ha experimentado con eso y si hay un avance en los últimos cuerpos normativos que regulan la elección de representantes. Porque al menos necesitamos proporcionalidad y obviamente alternabilidad. Quizá nos decepcionamos o nos desesperamos porque viene un presidente muy inepto y ya lleva 4 años y queremos que termine antes del periodo y un sistema presidencial no permite este cambio. Y tenemos que esperar los 4 años para intentar con otro, ¿verdad? Pero quizá ahí el problema no está en los sistemas electorales, sino en el hecho de que otras instituciones que pueden limitar el poder de esos presidentes ineptos o corruptos o lo que ustedes quieran, no funcionan o no son independientes. Entonces el cambio más bien debe pasar por esas instituciones, por ejemplo, por la función judicial, por la Corte Constitucional, por la Contraloría, etc. Bien, finalmente la propuesta. Quizá los defensores de los híbridos, pluralidad, ERP creen que están conjuntando lo mejor de los dos mundos. Esa es la crítica de Sartori. Pero lo más probable es que obtengan, por el contrario, un híbrido bastardo que combine sus defectos. Entonces, el tratar de combinar estos dos sistemas es algo bastante delicado. Y por eso es que la única combinación que a él le parece razonable es el sistema abierto de doble ronda electoral. Esta combinación que ya tenemos en Ecuador. Y en conclusión, ningún sistema es mejor. Bien, y para terminar, hay otro texto de Sartori que no debían leer y que se denomina Partidos y Sistemas de Partidos. Es un texto también clásico. Y él llega a otras conclusiones acá que deben hacernos reflexionar también sobre los cambios que deben realizarse conjuntamente con las reformas institucionales. Leo lo que sostiene Sartori en este texto. Mientras el elector vote simple y llanamente por un notable local o alguna clase de cacique local en el contexto del personalismo latinoamericano, los partidos seguirán siendo etiquetas de poca monta si es que tienen alguna. Por consiguiente, en tanto prevalezcan estas condiciones, no habrá un sistema de partidos estructurado. Entonces, algo que requiere cambiar en algunas partes de Ecuador, de Sudamérica, es precisamente este sistema controlado por caciques locales, o estos partidos de cacique, algo muy común en algunas regiones de América Latina, no en todo el lado. Yo creo que eso sí se ha superado un poco, aunque, por ejemplo, en ciudades pequeñitas como Loja, los caciques locales son conocidos, ya llevan en la política 30, 40 años, entonces dicen, pero ¿cómo es posible que los jóvenes no puedan suceder a esos caciques? Es que, como ustedes saben, en la política, y como decía Cebosky, lo que manda básicamente es el dinero para la campaña, y lo que manda también es la estructura partidaria, y esa estructura, es cierto, está controlada por caciques en ciertas regiones del país, en ciertas ciudades pequeñas. Entonces, en esas condiciones es difícil estructurar un sistema de partidos. Lo que se requiere, obviamente, ahí es quizá mayor organización de parte de otros sectores de la sociedad civil que tengan mayor interés por la política y que busquen otras formas de financiamiento, porque si no se recurre a la corrupción, hay pocas ideas en Ecuador sobre cómo obtener plata para las campañas. Y se necesita mucho dinero, mucho dinero. Alianza País, en la última elección, más o menos gastó $7.000 millones. Eso no tiene nada que ver con el límite del gasto electoral. Y el nuevo presidente, les aseguro, va a ser aquel que gaste también algunos miles de millones de dólares. Entonces, el tema del dinero en la política es muy importante, como sostenía Cebosky, ¿verdad? Y finalmente, hay un proceso que uno no se puede saltar. Los países no pueden saltarse esos procesos. Por ejemplo, nuestra democracia es joven. La democracia de la mayor parte del país de América Latina es joven. Y al decepcionarnos
de forma tan rápida, quizá no nos damos cuenta de que hay procesos que deben seguir y que quizá en lugar de estar decepcionados, lo que deberíamos es tratar de apurar esos procesos. Los partidos de masa, los únicos partidos serios que han existido en la historia, reemplazaron en Europa a los partidos de notables. Y eso requirió sindicatos, organización política, educación pública. En esos sistemas, los votantes se identifican con la imagen abstracta de los partidos. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué votante aquí se identifica con la imagen abstracta de un partido? ¿Qué votante dice, voy a votar por AB o por CE? No, aquí la gente vota por personas, y es que no se ha desarrollado la imagen abstracta, porque no se han construido partidos de masa, así de simple. Lo que tenemos son maquinarias clientelares populistas, y eso es muy diferente a los partidos de masa. Un partido de masa básicamente es un partido que representa a grupos organizados de la sociedad, como sucede en los países escandinavos, donde los sindicatos tienen su partido, ¿verdad? La capacidad de abstracción implica alfabetización, y eso es otro tema que nuevamente coincide con la crítica de Dahl, o con el análisis de Dahl. Para poder desarrollar capacidad de abstracción en el lector, en el votante, perdón, en el elector, se requiere alfabetización. Y la alfabetización hoy en día no simplemente quiere decir leer, escribir. En Ecuador quiere decir comprender lo que se lee, ¿verdad? Y es la minoría la que comprende lo que lee. Y en Ecuador también quiere decir alfabetización digital. Y es que ahí sí creo que nos está jugando la pasada la tecnología, porque nos están convirtiendo en algo que luego se analiza en el libro de Sartori, en homo videns, es decir, en seres que podemos ver, pero que ya tenemos dificultades para abstraer, y eso está pasando con nuestros hijos. Es el mayor riesgo. Valga aquí esta digresión. Desde hace 3 años, desde 4 años, yo empecé a recibir estudiantes de primer ciclo en la universidad, y fue un cambio repentino, pero brutal. Mientras que hace 3 años los estudiantes entendían lo que leían y tenían una cultura general un poco más básica. En los 3 últimos años, los estudiantes que llegaron a la universidad tenían serias dificultades para comprender lo que leen, no tenían nociones de cultura general. Entonces yo me pregunté qué pasó, y al parecer, siguiendo algunos autores y leyendo algunos textos, lo que pasó es que estos chicos ya crecieron con redes sociales y crecieron con el teléfono, y eso de alguna manera en los primeros años los arruina completamente para desarrollar el pensamiento abstracto. Luego, los sistemas plurales no tienen efecto hasta que el sistema de partidos no se estructura. Miren, esto es importante y lo señala en el otro libro Sartori. Es decir, no importa tanto el sistema electoral mientras el sistema de partidos no esté estructurado. Por eso es que en Ecuador cambian tanto los sistemas electorales, porque los sistemas de partidos no están estructurados. Entonces, si no funciona una cosa, vamos por otra. Si no funciona otra, vamos por otra. Y es que el hecho de que el sistema político sea abierto y flexible, o el hecho de que recurramos tanto también a decisiones mayoritarias, consultas populares, por ejemplo, para cambiar las reglas, permite eso, permite eso. No somos una federación, somos un país pequeño, entonces los cambios todavía son más rápidos, más acelerados que en otros países más grandes como México o Brasil. Bien, eso sería todo. Les agradezco por la atención y no sé si tienen alguna pregunta o quieren aportar con algo. Israel, Hola. me permito preguntarte, bueno, buenas noches, te estaba escuchando solamente, y me permito preguntarte si tal vez con relación a esta identificación partidaria con partidos de masa, no podríamos decir que el Partido de los Trabajadores sería una excepción, en el sentido de que sí es un partido de masa y sí hay una identificación y una contraidentificación muy fuerte, ¿no? Sí, yo coincido con eso, pero quizá en el sur de Brasil, mano. O sea, ¿En el quizá en las zonas más industrializadas y con mejor índice de desarrollo humano, ahí donde hay identificación con el Partido de los Trabajadores. ¿Verdad? Sí, creo que la identificación es más abstracta. Porque eso pasa, por ejemplo, con mucho universitario en Brasil que tiene identificación abstracta con el partido, que conoce la historia del partido antes del regreso a la democracia y demás. Pero vos dirías lo mismo de los habitantes del noreste de Brasil, que por ejemplo votaban por el Lula y luego pasaron a votar por el Bolsonaro.
Es complejo porque incluso el Nordeste es donde hay la mayor identificación con Lula, pero ahí sería con la persona de Lula. Exacto. Y entonces, exacto, y no con el partido de los trabajadores, sino es una identificación muy fuerte con el migrante que salió, que fue a tentar la vida en el sur, que tiene un origen humilde. Entonces sí que no podría afirmar que eso se extiende al interior del país. Claro, en todo caso tu reflexión, Malo, es importante, porque quizá uno de los partidos mejor estructurados, más ideológicos, en América Latina es el Partido de los Trabajadores, y quizá es uno de los partidos con mejores vínculos con la sociedad civil. Y esa es la falla de los partidos que se dicen de izquierda en países como Ecuador, por ejemplo. O sea, son maquinarias burocráticas que no tienen vínculos con la sociedad civil. Y eso yo creo que no sucede en algunos sectores con el Partido de los Trabajadores. Están fuertemente vinculados a grupos sociales, a movimientos juveniles, a movimientos de trabajadores, a operarios, industriales. Entonces es diferente. Sí, tiene una formación tradicional de lo que se conoce como partido de base, ¿no? Porque fue creado por dentro de la dictadura militar que ha concentrado estos sectores más de izquierda propiamente, que no se encontraban en el juego pro dictadura, antidictadura de los 80, de los 70. Entonces, y un partido también conducido, que no es poca cosa, por un obrero. Entonces, realmente hay varios checks para lo que significaría decir que es un partido de masa. Comentaba en la clase con los señores ahí, fue el lunes que estábamos conversando. Les hablaba, por ejemplo, que Alianza País, a pesar de que hay esta comparación Lula, Correa, Correa no ha logrado, no es una personalidad que viene de un partido de masa, que Alianza País no se ha constituido como un partido masivo, ¿no? Y por eso como que se desmembró. Al final, cuando salió Correa, perdió toda su estructura, ¿no? Exacto. Claro, fue tan fácil desmembrarlo porque básicamente era un conjunto de grupos de interés. Y el problema de esto es que esa es la realidad de todos los partidos en Ecuador. Quizá el único partido un poquito más estructurado, aunque tiene sus jerarcas, pero muy minoritario, es, no sé, Pachacuti, que en parte, el Partido Socialista en parte. Pero todos los demás partidos dejan de tener sentido si sus dueños, si sus jerarcas desaparecen, como ha pasado con algunos partidos políticos en Ecuador que desaparecieron con la muerte del jerarca. Entonces, ahí hay un proceso largo. Quizá tiene que ver con el hecho de que Ecuador no pasó por el mismo proceso de industrialización que países como México, Argentina, Brasil, por el tamaño del país, por el desarrollo de la economía. Y claro, esto es largo, es de largo alcance. No sé si alguien más quiere intervenir. Sí, doctor, estimado Israel, una consulta. Desde la óptica eminentemente académica, desde luego, entiendo, estamos en una maestría para analizar la política, pero desde un ámbito académico y constitucional, más no partidista. Antes del 2007, justamente en lo que estamos analizando, discutiendo, si en Ecuador el sistema electoral se lo hace por personas o por partidos, no sé si me equivoco, y más bien ahí justamente la pregunta a usted, Israel, que nos aclare, porque antes del 2007, efectivamente los partidos políticos, partidos como tal, eran maquinarias electorales, y obviamente en décadas del 80, 85, o sea, hay izquierda democrática, social cristiana, o sea, como ejemplos, o sea, eran maquinarias que arrasaban, ¿no? Y obviamente las listas que ellos imponían, con jerarcas o no, pero las listas que imponían arrasaban, y ahí las mayorías en el Congreso, y obviamente las leyes a conveniencia de estas maquinarias electorales. Y a partir de 2007, que ganó el presidente Correa, o sea, no sé si me equivoco, Israel, o sea, fue como una especie de fenómeno político que transformó la institucionalidad política del Ecuador, en el sentido de que a partir de este fenómeno político, independientemente de que estemos de acuerdo o no con la forma de gobierno de él como presidente, pero lamentablemente las masas
el electorado, que ponen gobernantes, que ponen autoridades, o sea, a todo el mundo, hablemos en estratos sociales, medios, hacia abajo, o sea, ¿por quién va a votar para concejal? ¿Por quién va a votar para alcalde? O sea, y todo el mundo era por Correa, o sea, y la gente ni siquiera sabía cuál era el nombre del candidato a concejal, ni de alcalde, ni de asambleísta, o sea, y la gente creía que votaba por Correa. A tal punto que si no estaba la cara del presidente Correa en las fotos para campaña, o sea, los candidatos no eran nadie, o sea, y no eran nadie, y quien arrasaba las elecciones a partir del año 2007 era la imagen de la persona como tal. Entonces, no sé, Israel, si podríamos hablar de un cambio justamente de era, o sea, antes del 2007, efectivamente las personas votábamos tal vez por partidos políticos y a raíz del fenómeno político Correa, o sea, tal vez es el impacto, no sé, Israel. Bueno, por ejemplo, partidos como la izquierda democrática, yo creo que sí tuvieron una estructura nacional más amplia en su momento. Y las redes de profesionales urbanos de clase media, que representaban una minoría de la población, sí votaban por el partido. Había una identificación más abstracta con la política, eso es cierto. Eso es cierto. Lo mismo podríamos decir de la democracia popular en Quito y en otros sectores de la sierra. Si había una identificación más abstracta con la ideología del partido. No podría decirse lo mismo de los partidos de la costa antes de 2007. Ahí más bien la lógica que predominó es una lógica de carácter clientelar, por ejemplo el CFP, Concentración de Fuerzas Populares, un trabajo durísimo en las comunidades, en los sectores suburbanos. Había un clientelismo fuerte ahí, hasta el punto que el jefe del partido era el padrino de los niños que jugaban en el barrio. Entonces, son lógicas de relacionamiento distintas. Y Correa es un outsider, ¿verdad? Ahí no importa tanto el partido. Ahí lo que importa es su imagen. Y sin duda, yo creo que alcanzó una figura mítica como en otros países de América Latina. Y eso se va favorecido sobre todo, no tanto por el carisma de Correa, porque ya tuvimos gente como Velasco Ibarra y demás, gente muy carismática, sino que más bien se vio potenciado por los medios de comunicación. Por eso se habla de Chávez y otros presidentes como telepresidentes. Es decir, son presidentes o son líderes inconcebibles si no existieran pantallas. Y esa variable sí jugó para que cambie el sistema de partidos. En todo caso, yo creo que lo que hizo sí el correísmo generó una implosión de todos esos partidos que ya no tenían ninguna legitimidad y que no se reformaron. Y estos partidos quedaron a la deriva y no logran todavía recuperar esa tradición relativamente saludable que existía, ¿no? De tratar de tener vínculos con la sociedad civil. Ahora mismo esos vínculos casi son inexistentes. Y parece que no existe el esfuerzo ya por generar esos vínculos con los grupos organizados de la sociedad, sino el esfuerzo por capturar también las pantallas. Cree que ahora la política debe ser solo a través de las pantallas. Quizás eso ya no depende solo de ellos, sino también de los grupos organizados de la sociedad. Pero sí hubo un cambio. De ahí a que haya una mejora, un avance, eso es algo que no se puede afirmar. Más bien, lo típico en Ecuador con los partidos políticos es que avanzamos y retrocedemos, luego volvemos a avanzar y volvemos a retroceder. Bien, no sé si fui claro y si hay alguna duda, algún aporte. Y si no, obviamente, como ya es un poco tarde. Sí, una sola consulta, doctor. Bueno, sí, ¿cómo Claro. cree las elecciones que se vienen, Dios mediante, supuestamente para febrero? ¿Cuál es el panorama? Porque ya nosotros, Dios mediante, terminamos la maestría, ya estamos, creo que ya un mes y algo más y nos vamos a despedir, pero sí nos gustaría su criterio académico, político de lo que se viene. Eso, doctor. Bueno, ahora todos los analistas coinciden en que es muy fluido, la verdad. Es difícil determinar quién puede ganar las próximas elecciones. Doctor, de pronto complementando la pregunta del compañero que me precede, ¿usted piensa que puede haber un outsider que aparezca? Claro, puede haber, es una posibilidad. Nombres. A juicio, o sea, a partir de la experiencia histórica en Ecuador, es una posibilidad.
Es que si es outsider, ese outsider va a aparecer de la noche a la mañana. Por ejemplo, Otto no es outsider. Otto ya es el candidato de Teleamazonas, de Coavís. Entonces ya no es outsider, ya está en el gobierno. Entonces no sabemos. Lo que sabemos es que hay algunos candidatos, ¿verdad? Tenemos a la tendencia del correísmo, que según las encuestas, en las que no creo, la verdad, con todo el respeto, tiene el 20% de apoyo. Y es que esas encuestas me dejan bastantes dudas porque el país está polarizado, entonces las encuestadoras también tienen que estar al servicio de algún partido. Supongamos que tenga 20% el correísmo, entonces dependiendo de a quién ponga y del grado de influencia que tenga el expresidente, yo creo que ellos van a tener una representación importante en el Parlamento. Pero por otra parte tenemos, así como grupo duro, no tenemos ninguno, los demás yo creo que están en el 10% de la votación. Va a depender mucho de las alianzas. Por ejemplo, el Partido Social Cristiano ganó la mayor parte de dignidades en los gobiernos locales en la última elección, pero no pasó del 9% de las votaciones a nivel nacional, del voto, perdón. Pero usted no considera que, perdón, buenas noches, pero usted no Sí, considera que los partidos fuertes que han venido desarrollándose en el país, como el Partido Social Cristiano, el PRE, la de Rodrigo Borja, el de Sixto Durán Ballén, que fueron y que solamente se votaba por este tipo de personajes que eran importantes para la política nacional, no se repite en este momento, porque vemos de que evidentemente actualmente no existe un líder como lo dejó plasmado el expresidente Correa, porque de cierta manera la gente, como yo concuerdo con lo que decían anteriormente, yo creo que votaba por Correa que por los candidatos que podrían haber estado ahí. Y si no había una foto de Correa con un candidato, concejal o legislador, era nadie. Entonces, mire, actualmente mucho se ha hecho para desprestigiar el nombre del señor Correa, de poderlo juzgar para que no participe, y es el miedo a eso. A mi parecer es el miedo a eso, porque si viene Correa y tiene ese 20% de popularidad y todo lo demás, yo creo que él volvería y podría volver a tomar las riendas tal vez del país, siempre y cuando no se ataque específicamente por el hecho de que, a mi parecer, es un criterio personal, creo que tuvo mayor liderazgo, creo que en ciertas cosas tuvo mayor fuerza para poder dirigir un país. Claro, bueno, esa es una perspectiva que en mi criterio es respetable, pero es de carácter, o sea, ya asume una postura. Y al menos aquí en esta discusión la idea no es asumir una postura en favor de tal o cual candidato, sino analizar las posibilidades. Y sí, obviamente el presidente Correa, el expresidente Correa tiene influencia en el sistema. Después de todo gobernó 10 años y tuvo a su disposición más de 300.000 millones de dólares. Eso no es poco. Entonces, con tanto dinero y con tanto tiempo en el poder, eso deja huellas en la población. Y lo otro es que la población, ya para terminar con este análisis sobre los posibles candidatos, la población va a decidir su voto en realidad ya faltando pocos días. Va a depender mucho del outsider y va a estar muy influida sobre todo por la publicidad y por los hechos que se produzcan antes de la votación. Y eso sí está demostrado no tanto por la ciencia política, sino por los estudios de la neurociencia y los estudios que están haciendo en redes sociales. O sea, mucho va a depender de lo que pase en los días anteriores a la elección. Supongamos que el gobierno de Moreno saca plata no sé de dónde y empieza a repartir, a hacer obras por ahí, pone su candidato, podría darles alguna posibilidad. Supongamos que Otto recibe de todo lado plata para la campaña y eso le hace llegar a buena parte de la población. Todo depende de la plata en realidad, va a depender mucho de eso. Y eso va a influir mucho lo que la gente pueda recibir en los últimos días. Y también va a influir mucho el estado de ánimo. Así como está la economía, así como están las cosas, lo que dicen los estudios es que la gente tiende a votar de forma conservadora. O sea, la economía está deprimida, todo va de mal en peor, etcétera, etcétera. Entonces ese pesimismo hace que la gente se agarre a lo seguro. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo seguro? Lo seguro
puede ser obviamente lo que vivieron en este gobierno o en el gobierno anterior, ¿verdad? O a menos que exista fuerte influencia de gobiernos locales y se asuma que, que es lo mismo manejar gobierno local, manejar Guayaquil que manejar el Estado, pero eso es más difícil. Entonces, sí creo que yo coincido en el hecho de que de que los actores políticos intentan bloquear la participación de Correa, que incurrió en actos de corrupción al igual que buena parte de los actores políticos. Y es porque les puede ganar la elección, eso es verdad. Eso es verdad. Obviamente no debería participar, porque yo creo que está más que probado el financiamiento ilegal de la campaña, pero también está más que probado el financiamiento ilegal de la campaña en el caso de Lucio Gutiérrez, en el caso de Álvaro Noboa, en el caso de la gente del gobierno, de Moreno. Está más que probado, yo creo que hay mucha evidencia para analizar la corrupción de múltiples actores. Eso de decir que hay algún político que no tenga rabo de paja en Ecuador, eso es complicado, la verdad. Entonces, la corrupción en este caso sí es una forma también de tratar de aplazar a un autor que podría tener cierta relevancia, a menos que, y esa es la otra variable que ustedes mencionaban bien, a menos que venga un outsider, un tipo, no sé, Bukele, empresario, exitoso, que no tiene vínculos ni con la banca, ni con el correísmo, ni con el anticorreísmo, que mezcla en su discurso cosas de izquierda, de derecha, que usa mucho redes sociales, que genera una imagen así de hombre fuerte, porque al ecuatoriano le encanta esta idea de que nos gobierne un patrón, entonces eso importa mucho. Si surge un outsider así, aunque no sé de dónde ni por dónde, esa persona tendría más posibilidades. Pero bueno, esa es la realidad, ¿no? Y hay que ver cómo nos va. Y después de todas las elecciones nos van a cambiar la vida, como hemos conversado, como ustedes han Hay que pensarse bien el voto, estimado Israel. Allá hay un político por ahí, no voy a decir el nombre, que ha dicho, creo que ayer, entre hoy y ayer, que en 100 minutos, si él gana en 100 minutos de ser presidente, va a solucionar los problemas de 10 años del país. Imagínense, me imagino que debe tener ya los decretos ejecutivos listos, pero creo que cae en la mayor demagogia, pues. No, claro, el outsider va a ser un poco demagogo, pero miren, mucha gente aquí creía que Bolsonaro iba a ser buen presidente. Entonces, si Bolsonaro con ese perfil de pelmazo que tiene, genera atracción en un país como Ecuador. Entonces aquí también un tipo así podría tener posibilidades, por eso no hay que sorprenderse. Y bueno, más que en el voto, nosotros somos profesionales, intentemos más bien aportar en otros ámbitos. Por ejemplo, algo en lo que debemos trabajar, y yo los animo a que trabajemos después, si existe compromiso por mejorar las cosas. Ecuador necesita a gritos fortalecer las asociaciones de abogados, las asociaciones de magistrados. Eso ayuda mucho en la independencia judicial. Entonces, quizá ese pueda ser nuestro mayor aporte. Bueno, más allá de que ustedes terminen en una tarima electoral algún día, lo importante es apoyar también en este sector que está muy alicaído, el tema de la organización social. Bien. Doctor, solo un comentario. Sí. Usted decía este momento que no hay político que no tenga este momento rabo de paja. Yo estoy metida en la política, doctor, y solo un comentario para ustedes, los compañeros. Ventajosamente yo puedo decir con mucho orgullo que todas las noches duermo tranquila con mi conciencia. Yo le creo. He tenido mi carrera profesional en lo público y en lo privado absolutamente pegada a los principios. A veces lo que me quita el sueño es cuando no nos pagan el sueldo y no alcanzo a pagar las deudas, y me quita el sueño mi hijo, pero ventajosamente yo sí puedo decir con honor, con orgullo, que no tengo rabo de paja y que puedo verle a los ojos a mi niño y decir a mi marido y a mi madre que estoy llevando con honor el nombre de la familia. Solo ese comentario. Sí, tiene razón, quizás fui impreciso al decir que cuando dije todos los políticos, yo estaba pensando en los políticos que son jefes de los partidos y que manejan los recursos económicos y demás. Pero claro, no debí decir todos los políticos con una imprecisión. Y también sí mencioné en principio que hay gente honesta, que hay gente inteligente en los puestos de representación popular. Y quizá no conozco muy bien su gestión, pero a juzgar por lo que revisé hace poco, porque la verdad no había seguido su carrera. Yo vi lo que hizo al separarse de su partido político, veo cómo maneja redes, se nota que usted no está metida en algunos ámbitos sucios de la política y
claro, mi respeto para usted y para otros actores políticos del país. Más bien, lamento usar el lenguaje de una forma un poco genérica. Gracias, doctor. Bien, entonces, sin más, muchas gracias por la participación. No olviden que hay que enviar la tarea en la semana 6 y cualquier cosa estamos a las órdenes. La próxima semana igual vamos a hacer una videoconferencia sobre ese texto. Entiendo que Malu ya nos va a ayudar. Y bueno, el cuestionario, para que no se preocupen tanto, se basa en extractos de los textos. Y lo importante es comprenderlos, por eso hay que darles una ojeada, una lectura. Bien, muchas gracias y que tengan una buena noche. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, Un gusto, doctor. todos. Buenas Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, buenas noches con todos. Gracias, doctor y compañeros. Una feliz noche. Buenas noches.